Ok, ¿ya? Mis estimados, la profe se olvida, se ha olvidado de que les dio algo la semana pasada. Así que ustedes, como buenos estudiantes que son, háganle en acuerdo a la profe qué es lo que vimos. ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Algo que se acuerde. La materia, o sea, ay, ¿cómo es? Ujú, sí, sí, sí. Está muy bien. La materia, correcto. Hablamos sobre el volumen. Las propiedades Correcto. intensivas, Ya. Hablamos sobre el los volumen. estados de la materia. Muy bien, mi estimado Jaime. Los estados de la materia, ¿no es cierto? ¿Qué más vimos? Los estados de agregación, líquido, sólido, Ya, muy gaseoso. bien. Correcto, muy bien. Y Se plasma. llamaban o se denominaban estados de agregación. Correctísimo. Muy bien, excelente. Ujú. Muy bien, mis estimados. El día de hoy vamos a seguir viendo sobre lo que vendría siendo la materia. ¿Ya? Por favor, me avisan si logran visualizar la presentación. Sí, Sí se ve. Sí, listen. Ok. Nosotros vimos que era la materia, ¿no es cierto? También vimos las propiedades y diferentes estados de agregación, conocidos como estados de la materia, ¿no es cierto? Vimos las propiedades intensivas y también propiedades extensivas. Unas dependían de la materia, otras no dependían de la materia, ¿no es cierto? Muy bien. Nosotros vamos a seguir o a continuar con lo que vendría siendo los estados de agregación. Dentro de los estados de agregación, nosotros antes mismo ya nos habíamos adelantado, ¿no es cierto? Y nos habíamos dicho que existen 4 tipos de estados de agregación, los cuales iban a ser sólido, líquido, gaseoso y plasma, ¿no es cierto? En el estado sólido, decíamos nosotros que van a estar las partículas muy juntitas. ¿Se acuerdan cuál era el ejemplo que yo les puse en este estado de agregación? ¿Se acuerdan cuál era el ejemplo que les puse? El hielo, listen. Ya, muy bien, el hielo, ¿no es cierto? Pero en algo cotidiano yo les di un ejemplo. ¿Qué era ese ejemplo? No podían, eh, no sé, moldearse de acuerdo al, ya no recuerdo bien. O sea, no podían, ¿cómo digo? Separarse. Ya, no podían No, bueno, eso separarse. sí, separarse. Ujú. Ujú. ¿Qué No más tenemos? podían tener, ¿cómo decir? Ay, se me fue la palabra. Ya no digo nada. Diga, no sé, no importa si se equivoca. A ver, está muy bien lo que los compañeritos estaban diciendo, ¿ya? Yo me acuerdo que les puse de ejemplo cotidiano, les decía que el estado sólido es como cuando uno va en hora pico en la ecovía. ¿Qué pasaba ahí cuando nosotros vamos en hora pico? Vamos Estamos apretados. apretados. ¿Nos podemos mover o no? Nada. No, No. o Ya. sea, casi nada. Correcto, exactamente. Eso pasa con las partículas en el estado sólido, ¿no es cierto? Su forma iba a ser siempre definida y con una alta cohesión. Es lo que nos estaba diciendo el compañerito Jaime, ¿no es cierto? Que no iban a tomar la forma del recipiente, ¿ya? También iban a tener una elevada densidad y una gran resistencia a la fragmentación. En algunos casos, en estado sólido, algunos materiales no se rompen con facilidad. Pero si nosotros tal vez un hielo
lo lanzamos de algún lado o de alguna altura, ¿no es cierto? ¿Creen que se pueda romper o no? Sí. Sí, ¿no es Sí. cierto? Sí, Sí, se Exactamente. rompe. Ahí sí va a tener una fragmentación. Lo que vendría siendo una baja o una nula fluidez. Es decir, que no permite que se comprima, ¿ya? Por el mismo hecho de que sus partículas están muy juntas. En estados sólidos pueden ser cristalinos con partículas ordenadas en celdas de forma geométrica, como en la imagen que está ahí que les proyecté, ¿ya? O también pueden ser amorfos, es decir, si nosotros tal vez dejamos en algún recipiente algo y no se da la forma completa en estado líquido, ¿no es cierto? Cuando pasa a estado sólido, puede ver lo que vendría siendo algunos sólidos amorfos, ¿ya? Ejemplos de estos estados sólidos pueden ser los minerales, pueden ser los metales, las piedras, los huesos y la madera. ¿Ustedes creen que habrá piedras que van a ser, digamos, existen piedras de forma redondeada, pero también como existen piedras de forma de redondeada, también existen piedras amorfas? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad, Licen? Sí. Sí, ¿no es cierto? Correcto. ¿Ya? Los huesos. ¿Será que los huesos son los mismos o tal vez tendrán alguna fragmentación o pueden llegar a ser amorfos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que sí pueden llegar a ser amorfos los huesos o no? Por ejemplo, los de la rodilla sí son medios deformes. Amor. Ya, muy bien. Correcto, ¿no es cierto? Exactamente. Si nosotros vamos y vemos lo que vendría siendo la parte del cráneo, nosotros vamos a encontrar diferentes huesillos que van a ser diferentísimos al resto de los diferentes huesos, ¿no es cierto? ¿Ya? Correcto, miren, los metales también pueden llegar a ser amorfos, los minerales también pueden llegar a ser amorfos. La madera puede llegar a ser amorfa, ¿no es cierto? Un árbol puede tener hasta ramas demasiadas encurvadas, pongámosle así, ¿ya? Listo. Pero, ¿qué va a pasar en el estado líquido? En el estado líquido, sus partículas van a estar unidas, sí, pero por fuerzas de atracción. Es decir, esas fuerzas de atracción van a ser más débiles que en los sólidos. Un ejemplo que también les estaba mencionando aquí, cuando yo les decía que empieza a reducir ya la hora pico. ¿Qué pasa cuando ya esta hora pico pasa? Ya fluye y hay más espacio. Hay mayor Ya. fluidez. Correcto, ¿no es cierto? Es decir, uno ya puede ir libremente, ya puede como que hasta respirar mejor, ¿no es cierto? ¿Ya? De esa misma manera pasan las partículas en el estado líquido, ¿ya? Pero este estado líquido, a comparación del estado sólido, no tiene una forma definida. Este estado líquido va a tomar la forma del recipiente que nosotros lo vertamos. Si nosotros ponemos agua en un globito, ¿qué pasa? ¿Toma o no toma la forma redonda del globito? Sí. Sí, toma. Sí, ¿no es cierto? Si El volumen. nosotros ponemos agua en un zapato y le ponemos en el congelador, ¿será que nos da la forma del zapato o no? No. Si ya ¿Sí se o no? congela, creo que sí. Correcto, exactamente, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Es decir, que al momento que no va a tener una forma fija, adquieren lo que vendría siendo la forma del envase, que es lo que les acabé de mencionar. Las partículas en el estado líquido van a tener una mayor fluidez que en el estado sólido.
pueden introducirse por espacios pequeñitos. Cuando llueve, ¿no es cierto? Y digamos que tal vez está lloviendo en la parte del sentido norte-sur. ¿Qué pasa con el agua en la ventana? ¿Será que trata como que de ingresar o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Correcto, sí, exactamente. el ¿Ya? viento, el viento la mueve con fuerza. Correcto. El viento las mueve con fuerza. Exactamente. Van a ser poco comprensibles, es decir, que suelen contraerse con el frío. Por eso al momento de nosotros tal vez someterles en estado líquido a una temperatura menor, se contraen, es decir, que se vuelven sólidos. ¿Ya? Los líquidos pueden presentar tensión superficial que hace que se adhieran a los objetos. Ejemplo puede ser el agua, el mercurio y la sangre. ¿Ya? Todo nuestro cuerpo está en estado Líquido. correcto, en estado líquido, ¿no es cierto? Muy bien, exactamente. Ahora, nosotros en el estado gaseoso tenemos que las partículas en este estado van a estar muy dispersas y también van a tener mucho alejamiento. Pongámosle así que es el metro cuando ya está casi por terminarse la hora de trabajar del metro. Pongámosle que tipo 10 a 10 y media. ¿Qué pasa cuando ya casi llegan a la última parada? Casi no hay gente, ¿no es cierto? Ajá. Ya, nosotros podemos ir de un vagón al otro vagón, si queremos nos podemos ir hasta el último vagón, o si que queremos podemos irnos en el vagón del medio, o si no en el primer vagón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay mucha gente, ¿no es cierto? Hay escasa gente, Ahí pongámosle así. Ujú. Libertad. Entonces, exactamente, tienen mayor libertad. Esto, estas partículas en el estado gaseoso tienden a expandirse hasta ocupar todo el espacio disponible. Es decir, que empiezan a como cuando a una persona, o mejor dicho, a un niño pequeño, se le da bastante dulce. ¿Qué pasa cuando se le da a un niño muchísimo dulce? Se enferma. se Aparte puede de intoxicar. enfermarse. Aparte de intoxicarse, ¿qué pasa? ¿Será que está quietito o será que está muy imperactivo? Se divierte. Ahí no Ahí- molesta, ahí no molesta. Ay, no Cuando molesta. comen muchos dulces se ponen hiperactivos, Correcto, cuando más comen inquietos. demasiado azúcar, ¿no es cierto? Exactamente. Más inquietos de lo normal. Exacto. ¿Ya? Es de esa manera como las partículas también se vuelven así, como que si nosotros le diéramos bastante azúcar a las partículas, se vuelven muy hiperactivas y empiezan a colisionar, es decir, a toparse con las paredes del recipiente, ya a chocarse con esas paredes. No va a tener una forma fija ni tampoco un volumen fijo, porque es un gas. Muchas veces son incoloros y también pueden llegar a ser inodoros, ¿ya? Los gases van a ocupar un volumen mucho mayor que los otros estados de agregación, es decir, el estado líquido, el estado gaseoso, perdón, el estado sólido, ¿ya? Pero este estado gaseoso responde poco a la gravedad. Ejemplo puede ser el aire, el dióxido de carbono, el nitrógeno y también puede ser el helio. ¿Ya? Por último, tenemos al plasma. El plasma es un gas ionizado que va a estar compuesto por átomos con electrones retirados o sumados. ¿Ya? El átomo es la parte más, pero más pequeña que pongámosla así, que tiene la materia, ¿ya? Va a tener el estado plasmático, va a tener una carga eléctrica fija. Van a estar aquí los aniones y los cationes. Los aniones van a ser los negativos y los cationes van a ser los positivos, ¿ya? Va a tener
o va a ser un excelente transmisor de electricidad y magnetismo, ¿ya? Pueden tener partículas que van a interactuar fuertemente con campos electromagnéticos por la misma parte que van a ser un excelente transmisor de electricidad y magnetismo, ¿ya? Va a haber diferentes tipos de plasma. Puede ser, el primero que puede ser el plasma frío, que la temperatura de los electrones es superior a las partículas pesadas. Y el plasma caliente, que aquí van a haber átomos ionizados que se van a calentar por choques continuos. ¿Ya? Ejemplo puede ser el sol, las pantallas electrónicas, el interior de tubos fluorescentes. ¿Ya? Miren, es muy importante, pero casi el plasma no se lo utiliza, ¿ya? En esta parte, entonces, nosotros acabamos de mencionar y de ver cuáles son las características de cada uno de los diferentes estados de agregación, ¿ya? Entonces, en esta partecita de aquí, sigamos, ¿ya? Nosotros tenemos a lo que vendría siendo cambios de estado, ¿ya? Pensé que se fue. ¿Sí están visualizando la presentación? Sí, licenciada. Ya, listo. Muchas gracias, ¿ya? Nosotros vamos a tener cambios de estados de agregación. Estos cambios de estados son procesos físicos a través de los cuales la materia puede cambiar de estado de agregación. Es decir, pueden ir de líquido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de sólido a gaseoso o de sólido a líquido. Nosotros vamos a tener estos cambios de estados, lo que vendría siendo de acuerdo a las condiciones de presión y también de temperatura. La fusión, que vendría siendo un cambio o un tipo de estado de lo que vendría siendo en esta parte. En donde la fusión vendría siendo el paso de sólido a líquido, debido que al aumentar la temperatura, aquí vendría siendo como que como ya está sólido, empieza a diluirse, ¿no es cierto? Y se convierte en líquido. Ejemplo, derretir el hielo al aumentar la temperatura. Si nosotros ponemos, digamos, pongámosle así, aparte del hielo, pongamos otro ejemplo. Nosotros cuando hacemos un caldito de pata, ¿no es cierto? Y lo dejamos a temperatura ambiente, ¿qué pasa? Como que se empieza como a cuajar, ¿no es cierto? Se hace gelatinoso. Exactamente, Sí. se hace gelatinoso. Pero nosotros al momento de ponerle o someterle a una temperatura, ¿qué pasa con esa parte que es gelatinosa? Se va Se disolviendo. vuelve líquida. Correcto, volviendo se vuelve líquido. líquida. Ese paso se llama fusión. Cambio de estado, fusión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está cambiando de sólido a líquido. Después nosotros tenemos solidificación o también denominado congelación. Es cuando nosotros pasamos del estado líquido al sólido. Aquí va a ser lo contrario de la fusión. Nosotros aquí ya no vamos a someter el estado a una alta temperatura, sino que vamos a hacer lo contrario. Vamos a someter a una temperatura menor, ¿ya? Entonces, si tal vez nosotros ponemos una gelatina, ¿no es cierto? En la refrigeradora, ¿qué va a pasar con esta gelatina? ¿Seguirá siendo líquida o no? Se vuelve No, pues, sólida. Se vuelve sólida. Se va, Se vuelve sólida. Se vuelve sólida, ¿no es cierto? Y después se comen con frutillas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ya. Listo, muy bien. Entonces, ese vendría siendo solidificación o congelación. ¿Alguien me puede dar un ejemplo aparte del que yo les di? En los jugos, por ejemplo, igual se les pone en el refrigerador y se el hacen hielo también puede ser. duros. Ya, muy bien. La O sea, sopa de gallina. Oye, Ya, muy bien. ¿Qué más?
Buenas noches. El jugo de melón también tiende a ponerse en estado gelatinoso cuando no se consume de manera inmediata. Ujú. El helado. Muy El bien. caldo de patas. El caldo de pata. Muy bien, excelente, ¿ya? Nosotros, aparte de esos dos cambios de estado, tenemos también el de vaporización. Este estado o este cambio de estado vendría siendo el paso de líquido a gaseoso. Es cuando nosotros sometemos a una temperatura mucho más alta que nosotros le llamamos punto de ebullición. Es cuando nosotros ponemos a hervir agua, ya vendría siendo a una temperatura que nosotros lo vamos a denominar punto de ebullición, es decir, a unos 100 grados centígrados, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos mucho tiempo hervir el agua? ¿Qué va a pasar? ¿Seguirá habiendo la misma Se cantidad de evapora. agua? Se va Correcto, reduciendo. No, exacto. Se va reduciendo, ¿por qué? Porque se va poco a poco Evaporando. dando. Evaporizar. Correcto, ¿ya? Entonces, ese es el cambio de vaporización. Nosotros tenemos, aparte de esos tres, tenemos el de condensación. Es cuando hay un paso de gas a líquido, es decir, al disminuir la temperatura. Ejemplo, pueden ser la formación de gotas de agua en un vaso frío, ¿ya? Otro cambio de estado tenemos al de sublimación, es decir, que aquí va a ser un paso directo de sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido, es decir, como que se saltan este estado y directo lo pasan al estado gaseoso, ¿ya? Ejemplo, puede ser el hielo seco, ¿ya? Que pasa directamente a estado gaseoso. Porque el hielo seco, ¿ustedes creen que se derrite o no se derrite? O se va, como No, que si se se evapora. Se evapora. No, evapora. no hace nada. Correcto, exactamente, ¿ya? Los factores que siempre van a estar aquí presentes van a ser la temperatura y la presión. La temperatura va a ser la que va a afectar directamente a la energía cinética de las partículas, determinando tanto su movimiento y su organización. La presión, que va a ser la que va a influir en la distancia entre partículas y puede modificarse los puntos de fusión y de ebullición. ¿Ya? Listo. Entonces, esto vendría siendo todo con respecto a la materia. Les voy a presentar la otra diapositiva. ¿Ya? Permítanme, por favor, les cambio de presentación. Ok. ¿Ya? Quiero preguntarles una cosa. ¿Qué es para ustedes las mezclas? Eh, Dependiendo de las mezclas. eh, es Experimentos. Experimentos. no. Depende. No ese tipo de mezclas. Las mezclas de música, de mezclas de cócteles, de qué. Mezclas de música, sí, puede ser. Agregar dos compuestos. Ya, agregar dos compuestos. ¿Qué más es para ustedes mezclas? Aparte de mezclas. podría ser. Sí, Arena y correcto. cemento. Arena y cemento. Sí, es un tipo de mezcla, correcto. ¿Qué Es más la es para unión ustedes? física de dos o más sustancias. Mezcla Sí, de algunas correcto. sustancias. Correcto, muy bien. Exactamente. El Es alcohol la y el mezcla alcohol. de dos o más ¿Qué sustancias pasó, químicas. ¿Ya? Esta partecita de hoy vamos a hablar lo que vendría siendo las mezclas. Por ahí me estaban diciendo mezclas de música. Sí, puede ser también, pero netamente vamos a lo que vendría siendo
mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Nosotros el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los tipos de mezclas, sus características y diferentes métodos de separación, porque nosotros sí podemos llegar a separar las mezclas que queramos obtener, ¿ya? Es decir, podemos volver al inicio, ¿ya? Entonces, como ustedes mismos lo mencionaron, las mezclas van a ser un material compuesto por dos o más componentes, unidos físicamente, pero más no químicamente. Dentro de estas características de las mezclas es que van a ser los componentes se van a hallar unidos mecánica o físicamente. No se producen cambios ni químicos permanentes, ¿ya? Es por eso que se les puede volver a separar. Es posible emplear mecanismos físicos de separación, lo que vamos también a ver. Los componentes pueden hallarse en distintos estados, es decir, pueden estar en estado sólido, en estado gaseoso o en estado líquido. ¿Ya? Nosotros dijimos que tenemos dos tipos de mezclas, las mezclas homogéneas y las mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a ser lo que no podemos diferenciar cuál o dónde está el compuesto o los tipos de compuestos para obtener la mezcla. Pero las mezclas heterogéneas podemos visualizar dónde están los compuestos o las sustancias para tener la mezcla. ¿Ya? Entonces, en esta partecita vamos a ver un pequeño video. Vamos a prestar mucha atención. Por favor, me ayudan si se escucha el audio, ¿ya? Hey, ¿qué onda? Soy Desafíos Matemáticos, tu científico de confianza. Y hoy vamos a hablar de ¿Se escucha? Sí, licenciado. Sí, licenciada. Muy bien. Correcto, muy bien. ¿Ya? Les voy a poner nuevamente. Hey, ¿qué onda? Soy Desafíos Matemáticos, tu científico de confianza. Y hoy vamos a hablar de mezclas. Primero, las mezclas homogéneas. ¿Qué son? Son esas mezclas que aunque las mires, remires, le saques foto y les pongas filtro, siempre parecen una sola cosa. Todo parejito, bonito. Sin drama. Mezclas homogéneas. Es aquella en la que sus componentes están distribuidos de manera uniforme, por lo que no se pueden distinguir a simple vista. Parecen una sola sustancia, aunque en realidad están formadas por varias. Ejemplo, el agua con azúcar, el aire, el acero. En pocas palabras es así. Las mezclas homogéneas todas se ven igual. Mezclas heterogéneas. Es aquella en la que sus componentes no están distribuidos de manera uniforme y se pueden distinguir fácilmente a simple vista o con un microscopio. Ejemplo, una ensalada o agua con aceite. En pocas palabras, las mezclas heterogéneas se pueden ver las partes. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos decía el video? Que las mezclas heterogéneas... Ah, ya me olvidé. Vamos. Las mezclas No importa si se heterogéneas confunden. pueden parecer una sola, por ejemplo, el agua con el azúcar. Ya. No, esas son las homogéneas. mezclas Que las homogéneas. heterogéneas, Las heterogéneas son las que se pueden distinguir. ¿Cómo es? Sí, O muy sea, bien, se muy puede bien. distinguir la sustancia. Correcto, muy bien, excelente. Las mezclas homogéneas no podemos distinguir dónde está lo que vendría siendo sus sustancias, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en las mezclas heterogéneas sí podemos diferenciarlas. Vamos a jugar un poquito. ¿Ya? A ver, vamos a ver si llegamos o no llegamos a emparejar todos. ¿Cuál desean que abra primero? ¿De derecha o izquierda? ¿Del medio? ¿Del centro? ¿Cuál? De derecha a izquierda. De De derecha a derecha a izquierda. izquierda el segundo. El segundo. ¿Ya? Tenemos que buscar el par. ¿Dónde estará el otro? El abajo. primero. ¿Aquí? A ver, vamos a ver. No.
No, abajo, A ver. en la misma línea abajo. ¿Ya? ¿Cuál aplasto? El El Segundo de que frente a aplastó. la derecha. El A primero. ver, a ver. No, el otro. Arriba. Este. Ahí. Ese, Sí, ese, ese. ese. Sí. El otro. No, el no, de al ese lado, no. ese. 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 Muy bien, correcto. Ya, ¿cuál aplasto? Ese. La taza de café. Ese. Este de aquí. Sí. Sí. Listo, ¿cuál? El de Con la arriba. de arriba, con la de La arriba. segunda arriba. de arriba. No, el de Este. arriba. No, del mismo al nivel. lado del Al plato mismo de nivel. ensalada. Ese. Este, Ese. ya. Ese es. Muy bien. Ahora, nos faltan, tenemos todavía 4. ¿Cuál? ¿Cuál Ese. más? ¿Ese cuál? ¿Este? El ¿Este? de la El esquina. de la esquina. Ese. El de la primero, esquina, el primero. El primero, el primero. El primero. El primero. Este. Sí. Sí. Ya. ¿Ya? ¿Cuál aplastaré? Podemos al azar el último. El de abajo. Con ese, con el de... Ese. El de abajo. Ese. No, 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 Ese, no, no, no. no. Este. Ese es. Ese. Van No, mal. no, yo le dije que no ese. Ya, ¿cuál? El segundo. Ese. El de la El esquina. último, el último. Con el de al El lado, último. con el de al lado. Este. Con el Ya. de al Sí, lado. ese El de es abajo. correcto. Con el de al lado, yo sí le dije el de al lado. Ese con el de El al lado de la de al lado. ensalada de frutas. Este. Ese, Del correcto, medio. con ese. Sí. Ya, muy Ya. bien. Y nos quedarían estos dos. Yes. Correcto, muy bien, mis estimados. ¿Ya? Excelente. Nosotros lo que acabamos de jugar son tipos de mezclas, tanto mezclas homogéneas como mezclas heterogéneas. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito más. Dentro de ellos nosotros vamos a tener diferentes métodos de separación, pero antes de eso, yo quiero que tal vez ustedes me puedan decir algunos ejemplos de tipos de mezclas homogéneas. No importa si se confunden o se equivocan. Un jugo con agua. Ya, muy bien, sí, correcto. ¿Cuál más? Tal vez el café con el azúcar. Muy bien, correctísimo. Agua con sal. Ah, muy El bien, cemento con agua. muy bien, excelente. ¿Cuál es más? La cal con Como el agua. cemento con agua. Sí, cemento con agua, muy bien. Cal con ¿Con cuál? Azúcar disuelta en agua. Bicarbonato tal vez con agua. Correcto, muy bien. Les pregunto yo, ¿será que la leche y el café es una mezcla homogénea o heterogénea? Homogéneo. homogéneo. Correcto, muy bien. Ahora denme ejemplos de mezclas heterogéneas. Ensalada. Ensalada El de, aceite y el agua. El agua con De el aceite, fruta. dice. ya el agua con el aceite, muy bien. Ensalada de frutas, correcto. ¿Cuál más? Chocolate con leche. ¿Eso es una mezcla homogénea? Lechuga con tomate. Correcto, muy bien. Agua con arena. Agua con arena, correctísimo, muy bien. Arena con La piedras. grava lisa. Arena con piedras, correcto, muy bien. ¿Cuál más? Chochos con tostado. Los medicamentos, licenciada. Los medicamentos, correcto. Ya. Ujú, exactamente. Muy bien. Excelente, mis estimados. ¿Ya? Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. La clase siguiente vamos a ver los métodos de separación y vamos a ver si es que tal vez podemos realizar un experimento. ¿Ya? Entonces, que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes. Se me cuidan mucho, por favor, si es que están en sus casitas o si es que están en cada uno de sus trabajos. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y ya nos estamos viendo el día de mañana. Se me cuidan mucho, Amén. por favor. Mañana. Igual Gracias, para Gracias, ustedes, licenciada. Hasta Buenas mañana. noches. Igualmente para usted. No se olvide de ponernos 10 a todos. Hasta Mañana, mañana, licenciada. Listo, mis estimados. Cuídense mucho. Mira, compañero. Bueno. Hasta mañana.